Bueno, listo. Escuchen, la semana pasada, no sé si miraron un poquito lo que vimos y miraron un poquito el video ese extra de YouTube que les dejé. Como les decía, empezamos a ver un poquito más temas que son más informáticos, más puros, digamos, para hacer una base para luego comenzar con JavaScript. Y la idea es que tenemos que tener noción de que todos los datos, todo lo que pasa en todos lados, vos Juan también el sistema sobre el que ustedes trabajan, todo trabaja con una base de datos. ¿Sí? No importa no importa la clase de base, si es como dice acá la primera diapositiva, si es una base de SQL Server o es de Oracle o es de MySQL, que son distintas compañías, o es de Postgre, sino que la idea es saber que todo está guardado en una base. Cuando yo estoy trabajando en un proyecto web, esa base siempre está guardada en el servidor. ¿Sí? Nunca está guardada en el navegador, ni cargada en el cliente, digamos, sino que está en el servidor, lo que siempre llamamos el back. ¿Sí? ¿Por qué la base? Por un montón de cuestiones, por seguridad, porque obviamente la base es única y tiene que estar en un lugar donde tenga muchos recursos para responder las consultas de todos los usuarios, entonces está en la base. Y mis pedidos van y vienen, y ya sea para guardar información, para recuperarla o para actualizarla. ¿Sí? Pero tenemos que tener en cuenta que esa base de datos es el núcleo de todo. En WordPress, acuérdense que cuando yo armaba un sitio con WordPress, toda la información del sitio, ya sea las páginas, el contenido de la página, la entrada, cuántas imágenes tengo, todo está indexado en una base de datos. ¿Sí? Podemos decir que cualquier programa, si no tiene hoy en día una base de datos, necesita algún otro medio que reemplace ese pequeño almacenamiento de datos. Podría reemplazarse en la vieja época con un archivo de texto, o en la actualidad podría reemplazarlo, pero para guardar muy pequeños datos, con archivos XML, ¿sí? Que son como archivos que están con tags, así como si fuera un HTML, que contienen datos. ¿Sí? Muchas veces cuando yo estoy, por ejemplo, utilizando un celular y estoy utilizando una app, muchas veces la base de datos de esa aplicación, que yo si estoy usando, no sé, Mercado Libre o alguna aplicación, esa base de datos está guardada obviamente en el servidor. Pero muchas veces para guardar datos locales del usuario que está logueado, de las preferencias, de un montón de cosas, por eso les digo el celu porque es muy común esta práctica, se puede utilizar un archivito con formato XML que consume muy poquita información, que se guarda de manera local en mi dispositivo. ¿Sí? Se está guardando en el almacenamiento del celu. Entonces yo evito ir a buscar ese perfil del usuario o esas preferencias al servidor. Siempre, mientras uno menos veces vaya al servidor, más datos está ahorrando y está minimizando el consumo de datos. Pero para enfocarnos en estas dos clases, en una pequeña noción de base de datos, nuestra tarea, ¿sí? Como programadores, diseñadores de la aplicación, es, por un lado, diseñar en parte o interactuar con un equipo que diseñe dicha base de datos. Las bases de datos se organizan, como dice ahí, en determinadas tablas y se relacionan entre sí. Por eso se dice que hoy en día todas las bases de datos que utilizamos en programación se llaman relacionales, porque están formadas por un conjunto de tablas que se relacionan entre sí. Como si yo digo, tengo la tabla de personas y uno de los campos de la tabla es el código postal, esa tabla se va a relacionar con una tabla de códigos postales. ¿Para qué? Para que si yo pongo un código, lo valido contra esa tabla. Por eso se dice, ahora van a ver un dibujito en un par de diapositivas más, se dice que nuestra base de datos es relacional, porque son un montón de tablas que se relacionan entre sí. ¿Para qué se relacionan? Para ir haciendo validaciones de datos entre una tabla y otra.
y además, obviamente, para no repetir. Yo tengo una tabla con los clientes y si después tengo otra tabla donde registro las ventas, en esta tabla de ventas no voy a guardar todos los datos del cliente, sino que guardo el ID o el QUIL o el quit o el identificador de ese cliente. Entonces todo lo que yo vendo, ya sé a qué cliente pertenece, digamos. Se relacionan para validar y para ahorrar la redundancia o la repetición de los datos. Cada tabla, como dice ahí el último párrafo, filas y columnas, ¿sí? Para poder guardar de cada línea, como si fuera un Excel, el tipo de dato, y cada línea son los valores que pertenecen al cliente 1, al cliente 2, al cliente 3. Generalmente, vamos a pasar a la otra, estas filas y columnas, o estas tablas que se componen de filas y columnas, suelen no tener un orden, sino que los registros o los datos que le vamos insertando le van llegando uno atrás del otro y de esa manera se van formando. Ahora, ¿cómo interactúo con esas tablas? ¿Y cómo las consulto y las actualizo? A través de algo que vamos a ir explicando en un ratito, que se llama lenguaje SQL. ¿Escucharon hablar de estas siglas? Sí, 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 sí. ¿Sabes SQL, Juan, vos? Yo de la empresa en realidad estoy en la parte administrativa y de venta. O sea, estoy en la parte de administración y venta, pero hablo mucho con los chicos de soporte y desarrollo y, o sea, sé que ellos lo usan, sí. Bien, ¿qué te suena que es SQL? Ya que hablas con ellos, a ver lo que se te venga a la mente o que tengas idea. Siento como que es una herramienta para, no sé, como ordenar todo o algo así. A ver, vieron que nosotros decimos que hay lenguajes de programación. Sí, Por ejemplo, PHP, por ejemplo, HTML, por ejemplo, sí, JavaScript. Son un montón de lenguajes que se combinan y puede utilizar para crear una página web. sí, SQL es otro lenguaje de programación que solamente sirve para sí. pedirle cosas a la base de datos. Es el Ah, ok, lenguaje de comunicación con la base de datos. ok. Si desglosamos esas tres siglas que están en inglés, quiere decir lenguaje de consulta, la Q, estructurada. ¿Sí? Cuando yo tengo una base de datos y por otro lado tengo, por ejemplo, páginas HTML con las cuales dibujo mi página, ¿cómo hago para conectar mis páginas HTML con la base de datos? Pidiéndole cosas a la base de datos mediante lenguaje SQL. Ahora vamos a ver, tiene una estructura súper sencilla, ¿sí? Porque obviamente está hecho para que podamos pedirle rápidamente cosas a la base. Ese lenguaje SQL va puesto mediante etiquetas en mi código, ¿sí? ¿Para qué? Para yo pedirle algo a la base que me devuelva el resultado y yo poder dibujarlo en la página web. El último párrafo es interesante porque para yo poder pedirle cosas a la base de datos de una tabla, necesita cada tabla tener un identificador único. ¿Sí? Ustedes piensen como si yo tuviera una tabla que guarda datos de personas. ¿Sí? Si nosotros hacemos una búsqueda sobre esa tabla por apellido, va a haber un montón con el mismo apellido. Si busco por apellido y nombre, va a haber un montón, más que nada si el apellido es muy popular, que se repitan, que se llame, qué sé yo, Mario Gómez. ¿Sí? Entonces, va a haber muchos. Cada tabla, imagínense una tabla de datos de personas, cuando decimos que tiene una clave o un identificador único, es un dato que nos representa de manera única. Por ejemplo, para las personas puede ser el DNI o el QUIL. ¿Qué logro con eso? Que si yo estoy en la página web y quiero buscar los datos de una persona puntual,
La página me va a decir, ingrese su documento. Pongo mi número, mediante el lenguaje de consulta, voy a la base de datos, a la tabla de personas, le pido ese valor, me lo traigo, pero traigo una sola persona. ¿Sí? Para eso sirve lo que se llama clave primaria en una tabla. ¿Sí? Para que cada fila de datos yo la pueda hacer una búsqueda de manera única. Si tiene una base de datos de autos, puede ser la patente y así sucesivamente. Si tiene una base de datos de facturas, puede ser el número combinado con el tipo de factura y demás. Entonces, repasemos. Una base de datos tiene tablas. Una tabla de personas, una tabla de localidades, una tabla de códigos postales. Se relacionan entre sí. Cada tabla que almacena datos, lo ideal es que tenga una clave primaria o un identificador único. Ahora vamos a ver para qué hacemos esto, para poder interactuar con la base de datos. ¿Sí? Base de datos hay un montón. Hay una muy famosa que se usa en los videos, que yo después le puse uno, que es de Microsoft, ¿sí? Que sirve para jugar, que tiene proveedores, empleados, clientes. Fíjense que por ahí, Juana, se va a asemejar a tu rubro, pedidos, productos. Y para que ustedes lo vean, este sería el dibujito de una base de datos como ejemplo. Cada cuadradito es una tabla. Y cada tabla tiene datos. Por ejemplo, la de productos tiene el identificador único que se lo llama PK o Primary Key, que es el ID de producto. Y después tenemos el nombre, la categoría, la cantidad, el precio unitario, si tiene stock. Y fíjense que cada tabla se relaciona mediante una flechita con alguna otra tabla que tenga asociado. Por ejemplo, la de productos, que tiene un campo que se llama categoría, tiene una flecha para la derecha que se relaciona con las categorías. Después, en el medio tienen una tabla que se llama orden, o la orden de compra sería, ¿no? Y tiene para un lado los datos del empleado que hizo la orden, para otro lado los datos del customer o del cliente, que sería el que lo está comprando, para arriba tiene el detalle de la orden. Fíjense cómo, entonces, cuando yo construyo una base de datos, tarea que generalmente la hace el equipo de programación o algún encargado de esa área puntualmente en una organización, se define esta estructura. ¿Por qué es muy importante que nosotros como programadores y diseñadores, aunque sea tengamos acceso a este dibujo? Porque generalmente de este dibujo o este diseño de la base de datos se pueden desprender un montón de vistas o un montón de páginas. ¿Sí? Si yo miro esto y digo, tengo que armar una página web para esta aplicación, mínimo ya sé que tengo que hacer una página para cargar productos, para cargar categorías, para cargar clientes, para cargar empleados. Digo, cada una de estas tablitas seguramente necesite un frontend o una vista que permita cargarlas. Y después seguramente necesitaré una vista que integre o que me dé la posibilidad de hacer una orden. ¿Y qué campos voy a poner yo en la vista? Una entrada para poder ingresar cada uno de estos campos. ¿Sí? Y en el caso de que sea una tabla relacionada, seguramente en ese lugar tendré que poner un combo para poder seleccionar el valor. Por ejemplo, si estoy en la tabla orders y quiero elegir a qué cliente pertenece esa orden de compra, que los tengo para la derecha, seguramente tendré que poner un combo que me muestre todos los clientes. O tendré que poner un campito en la página que me permita buscar o por nombre de cliente o por ID para poder encontrarlo y poder asociarlo a la orden. Siempre decimos que todo programador o todo diseñador es conveniente que esté permanentemente mirando este diseño de la base de datos, porque sobre la base se va a ir construyendo
todo para arriba, digamos, desde el back hacia el front. ¿Habían visto alguna vez un dibujito así o habían trabajado con alguna base de datos? No, profe, yo por lo menos no. Bien, pero acuérdense que nosotros, nuestra tarea de estudio no es crear una base de datos, pero sí tenemos que saber que esto existe, qué partes tiene, porque pega directamente en la programación y en la programación el diseño. Por eso, si yo les digo, tenemos que hacer un sistemita o una página web, perdón, para trabajar con este sistema de ventas, con clientes, empleados y productos, lo primero que pedimos nosotros cuando vamos, además de reunirnos, que nos expliquen, es, bueno, ¿tenés la base de datos creada? Bueno, pasame el diseño, por favor. Así yo sé todo lo que vos pensás almacenar para yo poder diseñar la estructura del programa. Una vez que entendemos un poquito eso, el modelo o qué son las tablas, aparece lo que hablaba yo recién, que es el lenguaje SQL, que es el lenguaje de consulta. Si ustedes ven acá, donde dice Oracle, MySQL y SQL Server, son distintas marcas o distintas empresas que ofrecen base de datos. Es muy común que en el nombre de la base de datos algunas incluyan la palabrita SQL. Fíjense, MySQL es la base de datos que usa WordPress, por ejemplo. SQL Server es la base de datos que ofrece la compañía Microsoft. Todo lo que sea de la línea Windows usa esa base de datos. Oracle es la base de datos que, por ejemplo, comparte o son los mismos dueños del lenguaje Java. Es una base de datos muy popular a nivel informático. Tengo la base de datos. Acuérdense que cuando tengo la base de datos tengo esta estructura creada en una de estas herramientas. ¿Qué tengo que hacer ahora? Acá tienen otra vista del diseño donde tienen marcadito con una llavecita cuál es el campo clave. Y fíjense que ahora las flechitas se convirtieron en una llavecita de un lado y en un infinito del otro lado. ¿Qué es lo que tienen que entender ahí? ¿O cómo lo leo esto? Por ejemplo, si yo me paro en orden, en orders, digo, cada orden, voy para la derecha y digo, cada orden tiene un cliente. Cuando yo voy para la derecha, la llave indica 1. Ahora, si me para un cliente o un customer y voy para la izquierda, digo, un customer puede tener muchas órdenes. El infinito significa mucho. ¿Sí? Entonces eso se lee así. Una orden, por ejemplo con los empleados, fue realizado por un empleado. Ahora, si me paro en empleado, lo leo al revés y digo, un empleado puede haber hecho muchas órdenes. Para eso sirve la llavecita, que significa 1, y el infinito, que significa muchos. Por ejemplo, ahí ustedes tienen relaciones entre las tablas. Y esa cantidad que yo les voy contando impacta directamente en el diseño del sistema y en la página web que voy a hacer, por ejemplo, para cargar las órdenes, para quedarnos con el mismo ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a hacer una orden, si miro este dibujito y digo una orden, solamente pertenece a un solo cliente. Bueno, en la entrada de datos le permito elegir un solo cliente. En este caso no puedo tener una orden compartida por dos clientes. ¿Sí? Así, la base de datos se va conformando y fíjense cómo su diseño de qué información voy a guardar, cómo impacta de ahí para arriba. O sea, esto está último en el servidor. Sobre la base de datos va a estar el back, que es toda la lógica de programación que guarda los datos, y sobre ese back se comunica con el front o la página web que yo veo en el navegador. Pero fíjense que lo que está atrás de todo
es la base de datos. Eso es lo que más me importa, que tomen noción de cómo se va organizando un sistema web, ¿sí? Base de datos en el servidor, sobre la base de datos se coloca el back que interactúa con el front. El front, podemos decir, o la página web, no llega a interactuar directamente con la base, sino que se comunica con el back, que es lenguaje de programación puro, no HTML, y ese back es el que se comunica finalmente con la base de datos. Esa estructura se da por una cuestión de seguridad, porque si a mí me lograran hackear el navegador o hackear el front de mi página, es muy difícil que accedan al front, pero si al back, pero si logran acceder al back, es mucho más difícil que vulneren también esa barrera y logren acceder a la base de datos para, por ejemplo, borrármela o alterarme algún dato. La base de datos siempre, cuando los programadores la arman, tratan, fíjense en este punteado, tratan de que refleje la situación o el problema real, ¿sí? Si yo voy a vender, lo primero que hago es me junto con el vendedor y a medida que lo voy entrevistando y demás, voy logrando reflejar lo que el cliente me traduce en tablas, en datos que voy a guardar, ¿sí? Fíjense que hay muchas empresas, no sé si a veces han escuchado o por algún amigo conocido, que a veces te decían, ¿vos tenés un sistema para llevar las ventas? No, yo llevo todo en Excel. Y por ahí tenían 4 o 5 Excel en los cuales iban guardando esto que yo les conté. Los clientes, los empleados, las ventas. Bueno, esos archivos Excel pueden el día de mañana, cuando yo me ocupo de generarle el sistema, pueden convertirse en tablas de la base de datos, ¿sí? Digo, es para que vayan haciendo una idea en la cabeza de cómo está organizada una aplicación, todo lo que va pasando cada vez que ustedes navegan en un sitio web que tiene datos, ¿sí? Por ahí, como nos decía Juan, dice, yo estoy operando por ahí el sistema o estoy en esta parte. Bueno, pero si vos estás cargando datos en la web o en el sistema, vos hacete la idea que cada vez que vos pones guardar, eso va al back de la aplicación y el back de la aplicación interactúa con la base guardando los datos. Sin base no hay sistema que funcione correctamente. Las bases pueden ser desde bases chiquititas a las de millones y millones de registros, como por ejemplo puede ser la de un padrón electoral. Vieron cuando consultábamos el otro día en qué mesa nos tocaba votar. Y ahí hay un punto que dice proporcionar un acceso eficaz a los datos. Una de las funciones de la base de datos es asegurar velocidad en las consultas, ¿sí? Por eso que hay distintas bases de datos, porque algunas tienen más velocidad, son más caras o te cobran alguna licencia, y por ahí algunas que son gratis son un poquito más lentas. Esto igual está directamente relacionado con los recursos que ustedes les pongan al servidor donde alojan el sistema, ¿sí? Otro tema que por ahí, capaz que el otro día hablábamos con Agustina, cuando uno migra de un servidor a otro, que uno dice, bueno, me voy a uno que me cobre más barato, pero me da más recursos y ese tipo de cosas, piensen que lo que está haciendo ese hosting o ese servidor es, en parte, darme más memoria RAM y más procesador para que la base de datos y mi página web funcione más rápido. Generalmente cuando uno dice que una página web está lenta, generalmente uno de los motivos es la base de datos, porque a veces la página tarda en dibujarse o tarda en mostrarme el resultado, no porque el HTML sea lento o porque el navegador sea lento, sino porque la base de datos, hasta que le devuelve lo que pidió al front, a la página, tarda unos milisegundos, y eso hace que a mí ya me ponga ansioso y me genere la demora. ¿Vieron cuando ustedes entran a un sistema y está lento? Por ejemplo, si quieren hacer un trámite en alguna página gubernamental o en algún home banking o ese tipo de cosas. Cuando yo me quedo trabado
esperando que me atiendan, en realidad lo que está pasando en la parte de atrás es que la base de datos de esa aplicación está recibiendo muchísimos pedidos y no logra atenderlos a todos juntos. Entonces quedamos como en una cola de espera y el servidor nos va atendiendo y liberando uno por uno. Es muy común, a veces, vieron, que incluso ahora que pasó el lío este del dólar, digo, capaz que el lunes a las 8 de la mañana, si muchos querían comprar dólares en un banco, se traba toda la página del banco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando mucha gente quiere acceder al mismo lugar, el servidor se llena de tantos pedidos que no los puede atender y hay que quedarse esperando. Como cuando voy a un negocio y tengo que esperar que me atiendan y se amontona gente y hay pocos vendedores, ¿sí? Digamos, el proceso es el mismo. Entonces, insisto, o alguno de ustedes podrá decir, pero yo nunca voy a hacer una base de datos. No, no importa, pero vos tenés que conocer todo lo que hay atrás de tu trabajo, ¿sí? Porque si vos haces una buena página, haces un buen diseño y después no anda, o anda relenta, vos tenés que saber que, o mejorar tu conocimiento general para poder decirle a los programas de, che, mejoren la velocidad del servidor o de la base de datos o algo, porque a mí me devuelven los datos relentos. Y el que está pagando la queja del cliente soy yo, porque el cliente viene y me dice, che, la página anda relenta, y no es la página. Es por ahí la base de datos, ¿sí? Bueno, ¿cómo me comunico con la base de datos? Con este lenguaje que yo les contaba que se llama SQL. Y SQL es un lenguaje solo creado para comunicarse con las bases de datos. Y este lenguaje hace muchos años se estandarizó. ¿Qué quiere decir? Todos los lenguajes de programación utilizan el mismo SQL para comunicarse con cualquier base de datos. Porque si no, nos volvíamos locos. Es como si para hablar con una base de datos tuviera que saber inglés, para la otra francés, para la otra español, para la otra chino, y era un lío a nivel informático y programación. Todos tenían variante, entonces se generó un lenguaje SQL estandarizado. Entonces, yo le pido cosas a la base de datos en este lenguaje. No importa si la base de datos es de una marca, de otra o de otra, el lenguaje de consulta que escribo es el mismo. Y se dice que se pueden hacer operaciones CRUD. Este es un término que resume lo que tenemos entre paréntesis. ¿Qué quiere decir? ¿Qué puedo hacer con la base de datos? Puedo hacerle operaciones de creación de algún dato, de lectura, voy, lo consulto y me lo traigo, de actualización, modificar un precio, modificar el domicilio de un cliente, o de borrado. Este producto no lo vendo más, le digo a la base de datos, bórralo porque no me sirve más. Este cliente no trabaja más conmigo, borrar, y desapareció de la base. Esas son, si alguien les preguntara, ¿cuáles son las operaciones que vos podés hacer desde el código con la base de datos? Estas 4. O creo algo, o lo leo, o lo actualizo, o lo borro. Van a ver que es muy intuitivo. Si yo quiero colocar algo o crear algo, se utiliza la palabra insert, insertar. Si voy a consultar algo, la palabra elegida por el idioma, por este lenguaje SQL, es select. Me trae los datos, hace lecturas o consultas. Si voy a modificar algo, se utiliza la palabra update, de actualizar en inglés. Y si voy a borrar, se utiliza el delete para eliminar algún dato de la base de datos o de la tabla. Acuérdense que cuando yo digo base de datos y tabla es base de datos, el paquete, y tabla es cada cuadradito que contiene los datos de la persona, los datos de las ciudades, los datos de los productos y ese tipo de cosas, ¿sí? Muchas tablas adentro de una base de datos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se van haciendo una idea? Sí, profe.
Sí, sí. Bien, acuérdense que la idea que ustedes se tienen que dar es cómo se organiza una aplicación en su paquete conjunto. Ustedes no tienen que memorizar, ¿cómo hago para escribir, para insertar? Yo se los voy a mostrar, pero digamos, el objetivo no es memorizarme cada pedacito de SQL ni tener que aprobarlo, sino que a mí me interesa que ustedes entiendan ese orden. Base de datos, backend, frontend. Pido para allá hasta llegar a la base y vuelvo con el dato. O mando la orden de borrar y vuelve el OK de tu registro, lo borré. Lenguaje de comunicación entre el backend y la base de datos es este, SQL. ¿Cómo funcionaría una aplicación? Yo en la vista, supónganse que estoy dando de alta a un cliente. Apellido, nombre, guardar. Toco en la página web. El botón guardar le va a dar la orden al backend y le va a decir, che, tenés que guardar todo esto que yo te mando acá. Apellido, nombre, dirección de un cliente. El backend, ¿qué va a hacer? Toma esos datos que vienen de la vista y va a ejecutar un insert sobre la base de datos. Le va a decir, che, base de datos, insertá estos datos que te paso yo, que son de un cliente. Agrégalo en la tabla de clientes. Porque es la primera vez que lo estoy creando, hacerle un insert. ¿Sí? ¿Cómo sería un poquito el lenguaje o la estructura de consultar, seleccionar, insertar, para ampliar un poquito el lenguaje de consulta? Para buscar o para hacer consultas se utiliza la palabra select. Dijimos, select de seleccionar algo. Ahora, para mejorar o para terminar de escribir ese comando, ven que lo tengo acá, ahí está, se compone de algunos pedacitos más. Entonces yo digo, select, tengo que decir cuáles son las columnas o los campos que voy a traer. Por ejemplo, select, apellido, nombre y DNI. From, le digo de qué tabla, de la tabla personas o de la tabla clientes. Y le puedo poner un where, que es un filtro, para decirle, por ejemplo, where la localidad sea igual a, qué sé yo, Mar del Plata. Entonces, si yo quiero recuperar de la base de datos todos los clientes que son de Mar del Plata, le diría select, apellido, nombre y DNI, o si quiero recuperar todos los datos, uso el asterisco. From, le digo a la base de datos, ¿de qué tabla? De la tabla de personas, de la tabla de clientes, de qué tabla lo quiero. Y le puedo poner un filtro que es el where. Entonces ahí yo le digo, where la localidad sea igual a Mar del Plata, donde, qué sé yo, el sexo sea igual a tal, o tráeme todos los clientes de todos los datos de la tabla cliente, donde el apellido sea igual a Gómez. Y me trae, busca en la base de datos y me devuelve un conjunto de resultados. Y el order by, que es el último atrás, es por si yo los quiero ordenado por algún dato. Y lo puedo ordenar ascendente y descendente. Puedo ir a buscar personas, puedo ir a buscar productos. Eso es lo que yo estoy haciendo. ¿Vieron cuando cuando voy a una casa electrodoméstico y le digo, che, quiero comprar una heladera? Y vieron que el vendedor se da vuelta y empieza, ¿qué marca querés? Y va tecleando y va filtrando y dice, bueno, heladera, qué sé yo, gafa, tengo 4 modelos. Bueno, eso que hizo ahí, en la página que el vendedor está utilizando, está enviando la búsqueda que él hizo a la base de datos para que le devuelva cuáles son las heladeras gafa que tiene. Entonces yo ahí le estaría diciendo, por ejemplo, select, asterisco para que me traiga todos los datos de la heladera, from, ¿de qué tabla lo quiero? De productos, donde la marca sea igual a gafa.
qué sé yo, ordenado por precio. Entonces me trae todas las heladeras GAFA ordenadas por precio. Digo, esta es la forma que utiliza un programa desde la web para adentro para pedirle un listado a la base de datos. Nunca nosotros llegamos a ver esta sentencia, digo, el usuario, pero esto es lo que está pasando atrás. Acá lo tienen explicado un poquitito más en detalle, pero el select elige las columnas. Hay una cláusula en el medio ahí que yo me salteé, que quiere decir tráeme todos o tráeme solo los distintos, por si tienen características iguales. Y después tengo los filtros, ¿sí? Como el asterisco para que me traiga todos los campos. Y tengo que especificar en el from de qué tabla lo va a sacar, la tabla de personas, de productos, de clientes, y después con el where especifico un filtro. Fíjense todo lo que hay atrás de cuando nosotros desde una página web apretamos un botón y hacemos la búsqueda con el servidor que va a la base de datos, ¿sí? Digo, seguramente nunca se habían detenido a pensar, pero ahora tienen que empezar a ampliar esa mirada. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a dibujar el conjunto resultante, voy a hacer una tabla, por ejemplo en HTML, que muestre cada uno de los campos que me devuelve la consulta. Si yo pedí la marca, el modelo y el tamaño del freezer, me va a devolver 3 datos y tengo que hacer una tablita en HTML que muestre los 3 datos de cada heladera que me encuentre en la base de datos, ¿sí? Fíjense que por más que yo no cree la base de datos o no la modifique, hay una relación directa entre la base de datos, el lenguaje de consulta y el front que yo dibujo. También con el comando like, como pueden ver ahí en el ejemplo podría hacer filtro para decir, qué sé yo, si estoy trayendo personas, tráeme todas las que empiecen cuyo nombre empiece con A. Entonces puedo decir en el where, puedo poner una condición que diga nombre like A. Acá. Digo, hay 2 millones de combinaciones, yo les puse 2 o 3. Ahí le estaría diciendo a la base de datos, tráeme todo lo que tenga almacenado en la tabla, que tengan un nombre que comience con A y después tenga cualquier cosa, ¿sí? El % es un comodín, es la A y cualquier cosa. Y en la línea de abajo es al revés. Le estoy pidiendo todos aquellos que cualquier cosa y terminen con la letra A. ¿Qué sé yo? Es como, podríamos decir, como hacer búsquedas y filtrados sobre la base. Después tengo, para seguir trabajando siempre con la consulta, fíjense la cantidad de parámetros y de variantes que hay. Para mejorar esa búsqueda, ¿sí? Y poder dibujarla de mejor forma en la vista. Otra palabrita en inglés, el between, el entre. Entonces le puedo decir, fíjense, para pedirle los clientes que tengan código entre 30 y 100. Le digo, tráemelos a todos, los códigos de cliente, between 30 y 100. Fíjense la cantidad de filtritos y de variantes que se le pueden poner a esa consulta SQL. Fíjense que si ustedes lo miran un poquito más alejado, se necesita en el desarrollo de cada página web un montón de roles, ya sea del diseñador, el comunicador, el programador, y necesito alguien que conozca este lenguaje de consulta sobre la base de datos. En una empresa muy grande puede haber un especialista en base de datos que se encarga de escribir estas búsquedas, y en una empresa más chiquita puede haber
una o dos personas que pueden llegar a hacer desde la programación, escribir el lenguaje, crear la base de datos, escribir el lenguaje SQL, hasta armar el HTML, digamos, depende de la estructura de la organización, ¿sí? Pero miren todo lo que pasa atrás de lo que ustedes están creando. Quería llegar acá para quedarme un poquito con los ejemplos. ¿Vieron todo lo que está pasando atrás de la pantalla o del HTML que nosotros escribimos, no? Sí, sí. ¿Les afecta directamente todo esto a ustedes cuando arman una página web? Sí, yo creo que sí. Directamente, yo diría directamente no, indirectamente totalmente, sí. Claro, el tema, claro, sí, exacto. Exacto. Supónganse que a ustedes los contratan, a vos Juan te dicen, bueno, listo, andate al equipo de desarrollo que hay que hacer un producto nuevo. Listo, Juan, vos te vas a encargar, perdón que te use de ejemplo, pero ya que tenés la propaganda ahí, va a quedar en el video, vamos a usar la empresa. No, entonces yo te digo, Juan, vení, vos vas a trabajar en el equipo de desarrollo. Vos te vas a encargar de hacer todo el front de la aplicación. ¿Qué es lo primero que va a preguntar vos? ¿Qué datos tengo que mostrar? ¿Qué datos tengo que llevar? ¿Cómo son las pantallas? Tenés que conocer no el lenguaje SQL, pero sí todo el tráfico de datos que va a haber. ¿Y qué datos van? ¿Cuánto? Apellido, nombre, DNI, un producto. ¿Qué datos tiene? Porque vos tenés que diseñar todas las pantallas, ¿me entendés? Digo, directamente el diseño de la base de datos le pega al programador y le pega al diseño de la aplicación. Por eso digo, es como para que ustedes lo tomen como algo que van a tener que consultar, con lo que van a tener que interactuar. No creo que se encarguen de crear la base de datos, ¿sí? Porque capaz que hay alguien más cercano a la programación que lo haga, pero ustedes van a tener que estar constantemente interactuando con esta persona, pidiéndole los datos, pidiéndole el diseño de la base. Che, ¿qué tengo que mostrar? ¿Cuántos datos guardás vos del cliente? Que yo tengo que diseñar la pantalla de ABM, del alta, baja y modificación, ¿sí? Digamos, esto nos afecta mucho cuando nos ponemos a trabajar en un proyecto. Yo estoy hablando de una página web, aplica igual si es un proyecto móvil, ¿eh? Digo, es exactamente lo mismo. Pero se dan cuenta que mientras más conozcamos de la parte de atrás, nos ayuda más a entender la programación y nos ayuda más a poder hacer un mejor diseño, ¿sí? Porque si ustedes saben que algún dato va a estar repetido, ustedes también saben desde la vista si poner un combo, si poner un check, si poner una selección, si poner una tabla, ¿sí? No sé qué sensación les deja. Yo les pregunto para ver, digamos, desde su óptica que lo están viendo ahora o están escuchándolo, digo, ¿qué sensación les da? ¿Cómo les afecta su trabajo cuando se sienten a participar de un proyecto, digo? ¿Sí? Claro, sí, sí. Es mínimo tienen que sentarse con la gente que armó esto a pedirle los datos. Claro. Agustina, vos que has estado haciendo algunas cosas también que como me vas contando, ¿has pedido datos así o buscado? ¿Cómo hace cuando tenés que armar alguna página para algún producto o para algo? ¿Te pasan los datos que tenés que mostrar? Digo, ¿cómo? Yo los busco. Y si me pueden pasar los datos, les pido que me los pasen. Exacto, pero digamos, ahora que, digamos, si tengo que hacerle algo para algún sistema que ya está funcionando o algo, se dan cuenta que lo primero que tendría que hacerle yo es decirle al que me contrata o a mi nexo, che, me pasás los datos del producto, ¿qué guardan ustedes? Así yo te hago el front para poder enviarte los datos, ¿sí? Digamos, de un producto, pasame, ¿qué guardás? Cantidad, unidad, precio en dólar, precio en peso, digo, stock. Así yo puedo hacer la vista que cargue todos esos datos, ¿sí?
Y es importante que entendamos que cada uno de esos datos que yo guardo puede ser texto, puede ser número con coma, número con decimal, porque todos esos filtros yo los voy a poner en la vista para poder validar el ingreso de los datos. Acuérdense que ustedes tienen que ser una mezcla de diseñadores con conocimientos en programación. ¿Sí? Y eso les da una ventaja, porque les permite estar con un pie dentro de todo, un poquito en cada lado. ¿Sí? Acuérdense que no es muy común este perfil, entonces hay que aprovechar, es la carrera que están estudiando que nos permite estar un poco de cada lado. Entonces, Juan, ahora vos cuando te cruzás al programador, le podés decir, che, ¿qué base de datos usan ustedes? Y te va a mirar y va a decir, ¿y este de dónde salió? Pero digo, no, porque quiero aprender, contame, ¿cuál base usamos? Que yo digo, te permite también manejar otro lenguaje Sí, para comunicarte. ¿Sí? Yo trabajo, tengo un horario medio raro, porque en realidad yo por la facultad, por el horario que tengo en la facultad, yo de lunes a jueves, que son los días que tengo facultad, trabajo de 6 a 12 de la noche, de 6 de la tarde a 12. Y después el viernes y sábado trabajo 8 horas, normal, digamos. Y de noche, tipo cuando nosotros atendemos también a los clientes de parte de administración, de ventas y soporte, obviamente, tenemos por teléfono, por llamado y por WhatsApp. Y a la noche, tipo tarde, nos metemos con los chicos al Discord. Y yo siempre los chicos que están en el Discord son los de soporte. Entonces yo les pregunto todo lo que... Muchas cosas, obviamente, que no sé y me interesa porque me gusta todo lo que tiene que ver con la programación. Y aparte ahora está por salir un nuevo proyecto, un nuevo sistema. Y nada, estoy re interesado, la verdad, les pregunto todo, literal, todo. Ya tenés que empezar a ver cómo pasarte a la otra parte. En cualquier momento, sí, ellos me dicen, me parece que vos querés estar del lado de soporte técnico, todo el tiempo me dicen eso. Porque yo les pregunto todo, quiero saber, interesarme. Un día, es más, este tema ahora de la base de datos, un día me dijeron que me iban a enseñar cómo trabajan con la base de datos nuestra, para mostrarme y eso, así que... Y bueno, vos la próxima pregunta que le podrías hacer es, suponete, che, ¿qué base de datos usamos? ¿Cuál? Claro. Te van a decir MySQL, Postgre, Oracle, no sé. ¿Cuántas tablas tenemos? ¿Me mostrás las tablas que tenemos? Porque uno tiene herramientas para mostrarlas. Claro. Y te empezás a interiorizar cuántos pedacitos o cuántas tablas usan. Es muy interesante. Obvio. Y todo, piensen que todo el paquete impacta en la performance de la aplicación. Obvio. Todo. Sí, obvio. Cómo diseño la base, cuántos recursos le doy, cómo diseño mi página web, cuántos recursos le doy, qué lenguaje uso, si le meten mucho JavaScript, uno hace mal estas consultas que son estos CL y algo, si uno se llega a olvidar, por ejemplo, en este que están visualizando en pantalla, yo me llego a olvidar ahí el where country es igual a USA, capaz que en lugar de que me devuelva los clientes solamente de Estados Unidos, me devuelven millones de registros de clientes de todo el mundo. Claro. Porque no hice el filtro por país. Y eso me rompe la aplicación. Porque quiere devolver tanto que se cuelga. Cualquier error en esta parte también impacta y te destruye todo. ¿Sí? Así que bueno, les dejé un video, 1 minuto, 1 minuto y medio dura, para que después lo miren. Cuando tengan un ratito, que le hace un resumen de la clase. Estuve buscando porque encontraba algunos que duraban 20 minutos y digo, no lo van a mirar nunca. Entonces encontré uno de 1 minuto y medio dura, así que lo pueden mirar sin perder tiempo. Que te hace un resumen de qué son las tablas y de select, from y where. Como para seguir fortaleciendo un poquito lo que estamos tratando hoy. ¿Sí? Okay, bueno, chicos, el jueves que viene seguimos avanzando un poco más. Ya vimos base de datos. Vimos SQL, ya nos empezamos a acercar a JavaScript. Dale, perfecto. Así que ahora en un rato, cuando procesa, les subo el video. Así les queda. Dale. Genial. Bueno, les mando un saludo, cuídense. Dale, profe. Para la próxima. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Chau. Chao.